Dios te bendiga, mis hermanos, y bienvenida a día número 7 en este devocional de 20 días cerca de Semana Santa. Y estamos estudiando los eventos que trajo a Jesús a la cruz, su muerte y su resurrección al tercer día. En este día vamos a estudiar un evento muy interesante cuando Judas traicionó a Jesucristo y cuando arrestaron a Jesús en el huerto de Getsemaní. Los versículos que vamos a considerar hoy salen del libro de Juan capítulo 18 y vamos a leer del verso 2 y 3 para el comienzo. Vamos a leer otros versículos, pero esto es para comenzar. Juan capítulo 18, verso 2 y 3 dice: Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. ¿Sabes algo? Que los señales de la traición de Judas estaban por todas las partes. Cuando leemos Mateo, Marcos, Lucas y Juan, cuando leemos estos libros, vemos todas las acciones y las palabras de Judas y podemos ver que había algo mal con Judas, que había algo fuera de orden con Judas. Y aunque los discípulos no lo entendían al momento, ya Dios lo sabía. Estaban en los planes de Dios desde antes de la fundación del mundo, y Dios estaba permitiendo ciertas cosas para que esas cosas sean parte del proceso y el plan: llevar a Jesús a la cruz por ti y por mí. Vamos a entender el escenario. Antes de Jesús estar con su discípulo en el aposento alto, antes de él reunirlo para instituir la Santa Cena, la Biblia dice que Judas se reunió con los sacerdotes. Recuerda que porque los sacerdotes estaban enojados con Jesús, estaba molesto porque Jesús le regañaba, estaba molesto porque Jesús limpió el templo, y él estaba corrigiendo a los sacerdotes, a los fariseos, a los escribas. Él lo estaba llamando hipócritas, y él estaba corrigiendo muchas cosas de sus acciones, y él estaba viniendo en contra de su religión. Jesús vino para renovar la relación del pueblo con Dios, y estos religiosos no le caían mal los planes de Jesucristo. Pero y ellos tenían planes de entregar a Jesús, de matar a Jesús, y estaban buscando cómo podemos cogerlo, cómo podemos capturarlo cuando nadie está viendo. Y aquí viene Judas. Judas, ¿verdad? Antes de ir a la Santa Cena con Jesucristo, se fue y se reunió con los sacerdotes para organizar un complot en contra de Jesucristo. Podemos ver esto en el libro de Marcos capítulo 14, verso 10 y 11. Dice: Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos, al oírlo, le alegraron y prometieron darle dinero, y Judas buscaba oportunidad para entregarle. Mira qué situación es: que los sacerdotes estaban buscando una oportunidad para agarrar, arrestar y matar a Jesucristo. Y por ahí viene Judas, y él viene y le dice: ok, vamos a organizar algo. ¿Y qué estaba pidiendo? Mira, los sacerdotes le ofrecieron dinero. Pero peor que le ofrecieron el dinero, mira lo que sucede, que nos dice Mateo 26, 14 hasta el 16. Mateo 26 dice:
Entonces, uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y le dijo: ¿Qué me quieres dar? Y yo os le entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. No solamente Judas estaba listo a entregar a Jesús, no solamente Judas estaba listo para entregarle para el dinero, él tenía tanto atrevimiento de decir: ok, ¿cuánto me van a ofrecer? Y le ofrecieron 30 piezas de plata. Mira, es verdad lo que dice la Biblia, que el amor del dinero es el principio del mal. No es que el dinero está mal, pero el amor. Y si uno sigue leyendo el contexto de ese verso, nos enseña que cuando uno solo ama el dinero, uno puede llegar a niveles muy oscuros solo para aumentar y ganar dinero. Y esto es un buen ejemplo de esto. Cuando Judas se entregó a Jesucristo por dinero, por 30 piezas de plata. Pero me imagino que Judas ni tenía idea que al aceptar la oferta de 30 piezas de plata, él iba a cumplir otras cosas. Mira esto, porque 30 piezas de plata tiene gran simbolismo en la Biblia. Y me imagino que Judas ni lo entendía. Pero mira cómo es Dios, ¿ok? Nada escapa al ojo de Dios. Recuerda que en el libro de Juan capítulo 12, María, el mismo María, María, Marta y Lázaro, Jesús estaba con sus discípulos en una casa y él estaba enseñando, y de repente entra María y ella se inclina a los pies de Jesucristo. Ella tenía una caja de alabastro con aceite muy caro, y ella rompe la caja, y ella derrama aceite muy caro en los pies de Jesucristo, ungiéndole y secando sus pies con su pelo. ¿Quién se levantó molesto de este evento? Judas. Pero mira lo que él dice en Juan capítulo 12, verso 4 hasta el 6. Dice: y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariotes, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que echaba en ella. Hay mucho que podemos decir acerca de Judas Iscariote, pero mira lo que sucede. Él dice que, wow, ¿por qué no pudieron vender esto por 300 piezas, denarios? Y mira, 300 denarios, un diezmo de 300 viene siendo 30. Entonces, sin Judas darse de cuenta, él aceptó un diezmo del dinero que él quería aumentar de ese perfume. Él era ladrón, él era pillo, y él era el tesorero de los 12 discípulos. ¿Y lo sabía Jesucristo? Seguro que lo sabía Jesucristo. Pero también 30 piezas de plata era muy importante en el Antiguo Testamento, y era el costo, era el pago para un servidor una persona. Si uno tenía un esclavo, un servidor, y alguien por accidente mataba, o su animal mataba a ese siervo, la persona le tenía que pagar por ese siervo 30 piezas de plata. Y eso se encuentra en el libro de Éxodo capítulo 21. Entonces Judas, sin darse de cuenta, no solamente recibió un diezmo de los 300 que él quería, ¿verdad? Por el aceite, pero también recibió el pago por un esclavo. 30 piezas de plata. Muy interesante lo que sucede con Judas y estas 30 piezas de plata. Pero uno más.
En el Antiguo Testamento, José fue entregado por sus hermanos que supuestamente lo amaba. Fue entregado por 20 pedazos de platas. Y eso fue como un símbolo, como un tipo de lo que Cristo iba a ser en el Nuevo Testamento. Ser entregado por su hermano, por uno de sus discípulos, también por plata. Y esto es lo que hizo Judas con traicionar a Jesucristo. Brincamos un poquito y ahora estamos en el huerto de Getsemaní. Jesús estaba orando como hablamos en el día anterior, cuando Jesús oraba en el huerto de Getsemaní, regresaba de su discípulo y ellos estaban durmiendo y Jesús se quedó molesto. Volvió una segunda vez, todavía durmiendo. Volvió una tercera vez y los discípulos todavía estaban durmiendo y le dijo: ya no es tiempo de orar, porque mira, por ahí vienen los pecadores que me van a arrestar. Y por ahí venía Judas con un gran grupo de personas con armas para arrestar a Jesucristo. Pero muy interesante que las palabras originales que habla acerca de una compañía de soldados era un término muy específico para los romanos que indicaba 200 hasta 600 soldados. En otras palabras, Judas, el gran grupo de personas que venían para arrestar a Jesucristo, eran por lo menos 200 soldados más otras personas de los sacerdotes y X personas que venían listo para arrestar a Jesucristo, listo para pelear y matar a cualquier que se levantaba en contra de sus planes. Y Judas tenía un señal entre él y los soldados, y él le decía, Mateo 26, 47 y adelante dice: mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él marcha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es prenderle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Con un beso, Judas entregó a Jesucristo. Muy interesante y muy triste. El simbolismo de un beso era amor, no entre una pareja, sino era honor, respeto, amor fraternal. Pero Judas utilizó sus palabras diciendo: oh, salve maestro. Sus palabras con traición, su acción, un beso con traición. Y así Judas entregó a Jesucristo. Los soldados se levantaron para arrestar a Jesucristo y sus discípulos, los discípulos de Jesús, se levantaron. Pedro sacó una espada y cortó la oreja de el siervo del sumo sacerdote. De eso vamos a hablar en el próximo video. Y él cortó la oreja. Jesús paró a su discípulo porque pelear no era el parte del plan de Jesús. Levantó la oreja, lo puso de nuevo al hombre y lo sanó al instante. ¿Sabes algo? Jesús se entregó a los soldados. Jesús se entregó a ser traicionado, arrestado y llevado a juicio. ¿Por qué? Porque era el plan de Dios. Era el plan de Dios de Jesucristo ser entregado, crucificado en esta misma semana. Había profecía en el libro de Daniel, capítulo 9, verso 26, que en esa semana el ungido, Jesús, iba a ser entregado. Pues Cristo tenía que ser entregado, crucificado en esa semana. No es por coincidencia, hermano, porque desde antes de la fundación del mundo, ya Dios tenía planes para mandar a Jesús a la cruz. El evento de Judas no sorprendió a Dios.
Eso ya estaba planificado en los planes del Señor. Y eso lo hizo Dios para pagar el precio por ti y por mí. Gracias a Dios por todos esos eventos que trajo a Jesús a la cruz, su muerte y su resurrección, porque esos eventos nos hizo libre y podemos dar gracias a Dios por esto. Dios te bendiga, mis hermanos. Dios te guarde. En el próximo video, en día número 8, vamos a analizar el juicio de Jesucristo ante Anás y Caifás. Dios te bendiga y Dios te guarde.